Martha Reynolds llevaba 43 años viviendo en las montañas de Colorado y creía haber visto todo lo que la naturaleza podía lanzarle. Ventiscas que enterraron su camioneta hasta las ventanas, osos que volcaron sus cubos de basura. Incluso aquella vez, un puma decidió que su porche parecía un buen lugar para echarse una siesta. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para lo que estaba a punto de encontrar en esa gélida noche de febrero. La tormenta había empezado a la hora de cenar. Martha estaba viendo su programa de cocina favorito cuando las luces parpadearon una, dos veces, y luego se apagaron por completo. Gruñó y cogió su linterna del cajón de la cocina. El generador estaba en el cobertizo y tendría que ponerlo en marcha antes de que la casa se convirtiera en una nevera portátil. A sus 72 años, había aprendido que quejarse del tiempo no tenía sentido. Simplemente había que aceptarlo y seguir adelante. Se abrigó con su abrigo más grueso, se dio 3 vueltas al cuello con una bufanda de lana y salió al viento aullante. El frío la golpeó como una fuerza física, haciéndole llorar al instante. La nieve se arremolinaba a su alrededor en gruesas capas, y apenas podía ver a 1,5 metros de distancia. Martha mantuvo la cabeza gacha y avanzó hacia el cobertizo. Fue entonces cuando notó algo extraño. La nieve ya no era solo blanca. Un tenue resplandor azul provenía de algún lugar más allá de su gallinero, latiendo lentamente como un latido moribundo. Al principio, pensó que quizás se había caído un cable eléctrico y estaba chispeando. Pero el color no era el adecuado. Las chispas eléctricas eran anaranjadas o blancas, no de ese azul profundo y etéreo que parecía brillar incluso a través de la espesa nevada. Martha sabía que probablemente debería encender el generador y volver a entrar. Llamar a la compañía eléctrica por la mañana. Que alguien más se ocupara de lo que brillara en su prado del norte. Eso es lo que haría una persona sensata. Pero Martha nunca había sido especialmente sensata, y la curiosidad siempre había sido su debilidad. Su difunto esposo, Tom, solía bromear diciendo que investigaría un ruido sospechoso en una película de terror mientras todos en el cine le gritaban que corriera hacia otro lado. Cambió de dirección, caminando con dificultad por la nieve que le llegaba hasta las rodillas. Sus articulaciones le dolían a cada paso, recordándole que ya no era tan joven como antes. La luz azul se hacía más brillante a medida que se acercaba, y podía sentir el calor que irradiaba desde algún lugar más adelante. A pesar de la gélida temperatura, la nieve alrededor de sus botas se estaba derritiendo, convirtiéndose en aguanieve. Cuando Martha finalmente logró pasar el montón de nieve y vio lo que había en su pasto, la linterna se le resbaló de la mano enguantada y desapareció en la nieve. Había un cráter, un enorme cráter humeante que había arrancado al menos 6 metros de su cerca y esparcido trozos de tierra congelada por todas partes. Y en el centro de ese cráter yacía algo que no podía existir. La criatura era enorme, fácilmente tan larga como toda su casa, tal vez más. Su cuerpo estaba cubierto de escamas que cambiaban de color incluso mientras ella la observaba, pasando del azul medianoche al plateado y viceversa. Enormes alas, translúcidas como vidrieras, yacían arrugadas y rotas bajo su cuerpo. Una hilera de púas cristalinas le recorría la columna vertebral. Algunos de ellos destrozados, otros aún intactos y captando la luz de su propia bioluminiscencia. Porque sí, la criatura brillaba. Esa luz azul que había visto provenía de debajo de sus escamas, pulsando débilmente desde algún lugar de su pecho. Martha estaba allí de pie en la nieve, con la boca abierta, el cerebro tratando desesperadamente de procesar lo que sus ojos estaban viendo. Los dragones no eran reales. Todos sabían que eran mitos, historias, cosas de libros y películas de fantasía. E incluso si fueran reales, definitivamente no se estrellaron en pastos en Colorado mientras brillaban como luces nocturnas extraterrestres. Pero allí, era innegablemente real e innegablemente moribundo. Podía verlo incluso desde donde estaba parada. La respiración de la criatura era superficial e irregular. Cada exhalación enviaba pequeñas nubes de vapor que se congelaban instantáneamente en el aire frío.
Un líquido oscuro demasiado espeso para ser sangre, pero que cumplía el mismo propósito, se enfrió bajo su cuerpo y humeó en la nieve. Las quemaduras cubrían grandes secciones de su piel y una de sus 4 patas estaba doblada en un ángulo que la hacía sentir mal incluso después de 4 décadas de experiencia como enfermera. Entonces abrió un ojo. Solo uno, los otros 2 dañados o demasiado débiles. Pero ese único ojo la encontró en la oscuridad y Marta sintió que se le cortaba la respiración. El ojo era enorme, fácilmente del tamaño de un plato, y se arremolinaba con colores para los que no tenía nombre. Galaxias parecían girar en esas profundidades. Estrellas naciendo y muriendo. Era hermoso, aterrador y completamente extraño. Y entonces lo sintió, un roce en su mente, suave como un susurro, pero imposible de ignorar. No había palabras, nada tan concreto como el lenguaje, solo una emoción cruda inundando su conciencia. Espera. Confusión, miedo, y debajo de todo, una súplica desesperada y sin palabras. Ayúdame, por favor. No quiero morir aquí. Marta había dedicado toda su carrera a ayudar a la gente. Había trabajado en salas de emergencia durante guerras de pandillas, había sostenido las manos de pacientes moribundos, había ayudado a niños asustados a superar sus heridas. Había servido 2 veces como médica de combate en Vietnam, viendo horrores que a veces todavía la despertaban por la noche. Y durante todo ese tiempo, un principio había guiado sus acciones. Si algo necesitaba ayuda, lo ayudabas. Punto. No te detenías a preguntar de dónde venía o si tenía sentido. Simplemente ayudabas. Esto no era diferente. Está bien, dijo en voz alta, su voz apenas audible por encima del viento. Está bien, grandullón. No sé qué eres ni de dónde vienes, pero no morirás en mi pasto esta noche. Vamos a llevarte a un lugar cálido. El ojo la siguió mientras se giraba y comenzaba a correr de regreso a su casa tan rápido como sus viejas piernas se lo permitían. Tenía trabajo que hacer. Llevar un dragón alienígena de 9 metros desde su pasto hasta su granero resultó ser lo más difícil que Marta había hecho en su vida. Y eso incluyó dar a luz a gemelos durante un apagón en 1978. Enganchó todas las cadenas que tenía a su vieja camioneta, envolvió a la criatura en lonas para crear un trineo improvisado y pasó 3 horas arrastrándolo lentamente por el suelo helado. Su espalda gritó en protesta. Sus manos se entumecieron incluso a través de los guantes. Pero no se detuvo hasta que la criatura estuvo a salvo dentro de su granero, rodeada de todos los calefactores y lámparas de calor que pudo encontrar. Eso fue hace 3 días. Ahora Marta estaba sentada en un cubo volcado, observando el lento subir y bajar del pecho del dragón mientras su café se enfriaba en sus manos. Apenas había dormido. Cada pocas horas, revisaba sus heridas, aplicaba más ungüento, ajustaba los calefactores. El termómetro que había improvisado mostraba que su temperatura corporal finalmente estaba subiendo a algo que parecía tolerable, aunque no tenía idea de que era normal para un dragón espacial. Dragón espacial. Todavía no podía creer que estuviera pensando esas palabras. Las quemaduras en su piel habían sido la peor parte. Lo que sea que lo haya golpeado, no había sido nada terrestre. Las heridas eran demasiado limpias, demasiado precisas, como si algo hubiera tallado sus escamas con precisión quirúrgica. Marta las había limpiado cuidadosamente con antiséptico, las había cubierto con gasa para caballos y había esperado lo mejor. Su pata delantera había sido más fácil. Huesos rotos, comprendió. La había entablillado con postes de cerca y un rollo entero de cinta adhesiva, la solución universal para todos los problemas. Probablemente te reirás de mis habilidades de primeros auxilios cuando despiertes, dijo Marta, tratando de llenar el silencio como siempre hacía con una paciencia inconsciente. Pero hice lo mejor que pude con lo que tenía. Tom siempre decía que podía arreglar cualquier cosa con cinta adhesiva y determinación. Le encantaría esta situación. Se levantó con un gruñido, sus rodillas crujiendo con fuerza en el silencioso granero. La criatura necesitaba comida.
Había leído en alguna parte que los reptiles necesitaban calor para digerir, y por fin había entrado en calor. Marta había descongelado toda la carne de su congelador. Filetes, pollo, incluso el pavó que había estado guardando para Acción de Gracias. Lo echó todo en su olla más grande, añadió agua y verduras, y preparó lo que debía ser el guiso más extraño de la historia de la humanidad. Cuando llevó la olla de vuelta al granero, equilibrándola con cuidado para no resbalar en el hielo, se encontró con los ojos del dragón abiertos. Ambos esta vez. Esos ojos, llenos de galaxias y remolinos, la observaban acercarse con una intensidad que debería haber sido aterradora. En cambio, Marta simplemente se sintió aliviada. Bueno, hola, dijo con cariño, dejando la olla. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos. Me tuviste preocupada un rato. El dragón intentó levantar la cabeza y al instante se desplomó con un sonido como el de unas campanillas de viento al caer. A través de su conexión mental, Marta sintió una oleada de frustración y vergüenza. Estaba débil, indefenso, a merced de esta diminuta criatura que debería haberle tenido miedo. Nada de eso ahora, dijo Marta con firmeza, como si estuviera regañando a uno de sus nietos. Estás herido. Estar herido no es vergonzoso. Solo significa que necesitas tiempo para sanar. Acercó la olla y la curación requiere comida. Te preparé un guiso. No es sofisticado, pero está caliente y tiene proteínas. Usó un cucharón para verter un poco de caldo en un cubo y luego lo acercó al hocico del dragón. Por un momento, él la miró fijamente. Luego, lentamente, sacó la lengua con el tenedor para probar el líquido. Sus ojos se abrieron ligeramente. A través de su conexión, Marta sintió su sorpresa. La carne era primitiva, sin condimentar, cocinada de la manera más básica posible, pero estaba caliente y se la ofrecía libremente, sin exigencias ni expectativas. Esta pequeña y frágil criatura lo alimentaba como si fuera un niño enfermo. Durante las siguientes horas, Marta le dio de comer toda la olla de estofado, un cucharón a la vez. Hablaba mientras trabajaba, contándole sobre su vida, sus hijos, su difunto esposo. Le mostró fotos en su teléfono, fotos de sus nietos jugando al fútbol, la boda de su hija, las vacaciones en el Gran Cañón donde Tom le había propuesto matrimonio hace 47 años. El dragón lo absorbió todo con fascinación. Su especie poseía tecnología capaz de transformar la realidad misma. Habían conquistado la muerte, prolongado sus vidas miles de años, pero habían perdido algo en el camino. Este concepto humano de familia, de atesorar breves momentos con seres frágiles que se irían tan pronto. Era ineficiente, ilógico y, de alguna manera, hermoso, de una manera que le hacía doler el pecho. En la tercera noche, algo cambió. Marta se había quedado dormida en su silla, agotada tras días de cuidados constantes. El dragón la observaba dormir. Este anciano humano que le había salvado la vida sin dudarlo, que no pedía nada a cambio, que lo trataba con la misma gentileza que mostraba en aquellas fotografías de su familia. Esta vez, extendió su mente con más cuidado y tocó la de ella. En lugar de solo emociones, intentó compartir información real. Las imágenes inundaron la conciencia dormida de Marta. Una batalla en el espacio. Naves más grandes que ciudades disparando armas que abrían agujeros en la realidad. Él zambulléndose y zigzagueando a través del caos intentando alcanzar la nave insignia enemiga. Luego, dolor, explosión, fallos en los sistemas, cayendo a través de capas de atmósfera, su nave ardiendo a su alrededor, sabiendo que no sobreviviría al impacto. Marta se despertó sobresaltada con un jadeo. Los dragones. Estaba justo allí, tan cerca que podía verse reflejada en esas profundidades cósmicas. Estabas en una batalla, dijo lentamente, con el corazón aún latiendo con fuerza. Alguien te derribó. El dragón asintió, un gesto muy humano que parecía extraño en su enorme cabeza. A través de su conexión, compartió más. Una especie llamada velcros. Asesinos de saqueadores.
Recogían seres inteligentes por su tejido neuronal, usándolo para mejorar su propia tecnología. Los había estado rastreando durante meses intentando encontrar su base, pero lo habían emboscado, lo habían derribado y, peor aún, lo habían seguido hasta aquí. Marta sintió un hielo correr por su espalda que no tenía nada que ver con la temperatura. Te siguieron a la Tierra. Otro asentimiento. Más imágenes. 3 naves exploradoras velcro, dañadas pero funcionales, escondidas en la cara oculta de la Luna, reparándose, esperando. Bajarían pronto para terminar lo que empezaron. Y no solo lo matarían. Encontrarían a los humanos, los estudiarían, se darían cuenta de que la humanidad tenía exactamente el tipo de tejido neuronal que necesitaban. Miles de millones de humanos, primitivos e indefensos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Marta, con voz firme a pesar del miedo que le encogía el estómago. El dragón proyectó una imagen. 2 semanas, tal vez 3. Marta se levantó, caminó hacia la puerta del granero y contempló el tranquilo valle cubierto de nieve. En algún lugar allá arriba, ocultos tras las nubes y la distancia, unos extraterrestres planeaban invadir su planeta. Para herir a sus hijos, a sus nietos, a todos los que conocía. Pensó en Tom, que había asaltado las playas de Normandía. Pensó en su hijo Bobby sirviendo en la Fuerza Aérea. Pensó en cada humano que alguna vez se había enfrentado a un destino imposible y había decidido luchar de todos modos. Marta se volvió hacia el dragón. Luego tenemos trabajo que hacer. Mañana a primera hora haré algunas llamadas. Mi nieto conoce gente. La hija de mi amiga Ellen trabaja en la NASA. Un viejo proyecto de ley calle abajo tiene suficiente fertilizante para volar medio condado si es necesario. El dragón la miró confundido. No corría, no entraba en pánico, estaba planeando. Esta frágil criatura que le había salvado la vida ahora se preparaba para luchar contra un enemigo que casi lo mata. ¿Cómo te llamas?, preguntó Marta. Tu verdadero nombre. El dragón proyectó un sonido, algo así como un trueno mezclado con campanas y el estruendo de las olas del mar. Eso es hermoso, pero nunca voy a pronunciarlo, dijo Marta con una pequeña sonrisa. ¿Qué tal si te llamo Blue? ¿Te parece bien? Blue sintió una calidez que le recorrió el pecho. Un nombre humano dado con cariño y aceptación. Asintió. Bien, dijo Marta, arremangándose. Ahora, averigüemos cómo salvar el mundo. Durante las 2 semanas siguientes, el granero de Marta se convirtió en algo entre una sala de hospital y una sala de guerra. Blue sanaba más rápido ahora, sus escamas recuperaban su brillo natural y las heridas cerraban con una eficiencia alienígena. Pero lo más importante, él y Marta estaban aprendiendo a comunicarse de verdad. Lo que había comenzado como simples emociones e imágenes vagas se había convertido en algo más profundo. Podían compartir pensamientos, recuerdos, conceptos enteros que fluían entre sus mentes como agua. Marta descubrió que podía mostrar cosas azules con solo pensar en ellas. Una noche, mientras le cambiaba las vendas del ala, se encontró pensando en el día de su boda. Inmediatamente, Blue lo vio todo. Una pequeña iglesia en Denver, flores de primavera por todas partes. Tom de pie en el altar con su uniforme militar, con aspecto nervioso y emocionado. La forma en que la luz del atardecer se filtraba a través de las vidrieras, el sabor del pastel, la sensación de la mano de Tom y la suya mientras bailaban al son de su canción. Blue estaba fascinado. Su especie no se vinculaba así. Tenían pareja, sin duda, pero era práctico. Compatibilidad genética y objetivos compartidos. Nada como este amor humano caótico y complicado que hacía que la gente prometiera eternidad a otros seres que morirían en lo que parecía un abrir y cerrar de ojos para una criatura que vivió miles de años. Somos efímeros, dijo Marta, percibiendo su confusión. Quizás por eso amamos con tanta intensidad. No tenemos tiempo que perder en sentimientos a medias. Le acarició las escamas con suavidad. Tom y yo llevábamos 43 años juntos. No eran suficientes,
pero agradezco cada día. A cambio, Blue le mostró a Marta su mundo. Jadeó mientras las visiones llenaban su mente. Ciudades que flotaban entre las nubes, sostenidas por una tecnología que parecía magia. Dragones surcando el espacio. Sus cuerpos se adaptaron durante millones de años para sobrevivir al vacío. Planetas que jamás había soñado con cielos púrpuras y anillos de hielo. Bosques de cristal que cantaban al viento. Océanos que brillaban con vida bioluminiscente. Es hermoso, susurró Marta, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Blue, es lo más hermoso que he visto en mi vida. Pero Blue también compartía las verdades más oscuras. Le mostró el velcros y Marta sintió que se le helaba la sangre. Parecían casi insectos, con cuerpos segmentados cubiertos de quitan negro y demasiadas patas. Pero eran sus ojos lo que más la perturbaba. Vacío. No veían a otros seres vivos, solo recursos por cosechar. Blue compartía recuerdos de mundos que habían despojado por completo. Civilizaciones enteras reducidas a cáscaras vacías. Y están ahí arriba ahora mismo, dijo Marta en voz baja, mirando al techo como si pudiera ver a través de la luna que se extendía más allá, esperando hacernos eso. Blue proyectó afirmación junto con frustración. El sistema de comunicaciones de su nave estaba destruido. Su gente no sabía dónde estaba. El Consejo Galáctico había puesto la Tierra en cuarentena hacía décadas, lo que significaba que nadie monitoreaba este sistema. Para cuando alguien se diera cuenta de que algo andaba mal, sería demasiado tarde. Marta guardó silencio un largo rato, acariciando distraídamente las escamas cerca de la pierna herida de Blue. Podía sentirla pensando, dándole vueltas al problema en su mente como un rompecabezas. Háblame de la cuarentena, dijo finalmente. ¿Por qué nos encerraron? Blue dudó, luego compartió la verdad. El Consejo había detectado la Tierra a principios del siglo XX. Habían observado a la humanidad con creciente alarma. Los humanos eran violentos. Sí, la mayoría de las especies lo eran, pero los humanos eran algo más. Eran persistentes, testarudos. Habían sobrevivido a eras glaciales, plagas y a sus propios peores impulsos. Habían pasado de herramientas primitivas a la división de átomos en menos de 10.000 años. El Consejo había visto a las especies avanzar rápidamente antes, pero nunca con esta combinación particular de rasgos. Los humanos no sabían cuándo rendirse. Se enfrentaban a desafíos imposibles y decían, mírenme de todos modos. Escalaron montañas que los mataron solo para demostrar que era posible. Se ataron a cohetes y se lanzaron al espacio en lo que equivalían a explosiones controladas. Se asomaron al abismo de las armas nucleares, y de alguna manera milagrosa, decidieron no destruirse. El Consejo no estaba seguro de si la humanidad sería una ventaja o una amenaza. Así que decidieron esperar. Observar. Dejar que la humanidad madurara por sí sola, aislada de la galaxia hasta que estuvieran listos. Marta rió. Un sonido sin humor. Así que nos encerraron en nuestra habitación hasta que aprendimos a portarnos bien. Y ahora vienen los monstruos y nadie nos ve porque todos asumieron que estábamos a salvo en cuarentena. Azul proyectó acuerdo y vergüenza. La cuarentena había parecido lógica y cautelosa, pero había dejado a la Tierra indefensa. Bueno, dijo Marta, levantándose y sacudiéndose el heno de los pantalones. Entonces tendremos que defendernos. No será la primera vez que la humanidad se enfrenta a una situación muy difícil. Sacó su teléfono y le mostró a Blue más imágenes. Las playas de Normandía el día de soldados abriéndose paso a través del mismísimo infierno porque rendirse no era una opción. La tripulación del Apolo 13 atrapada en una nave espacial averiada. Improvisando soluciones con cinta adhesiva y cartón para volver a casa. Los bomberos que se estrellaron contra las Torres Gemelas mientras todos los demás salían corriendo. Esto es lo que hacemos, dijo Marta en voz baja. No somos la especie más fuerte. No somos los más inteligentes.
No tenemos tecnología sofisticada ni poderes psíquicos ni una vida milenaria, pero tenemos rencor, Blue. Puro rencor, testarudo y malhumorado. Y cuando decidimos que algo no va a pasar, que Dios nos ayude con lo que se interponga en nuestro camino. Blue sintió que algo cambiaba en su comprensión. Había estudiado la Tierra desde lejos, leído los informes, visto las estadísticas, pero no lo había entendido. En realidad no. Los humanos no eran solo primates inteligentes que habían tenido suerte. Eran supervivientes. Cazadores en manada que una vez persiguieron a sus presas hasta que se desplomaron por agotamiento. Depredadores perseverantes que sobrevivieron a criaturas más grandes y fuertes simplemente negándose a rendirse. Y ahora esos instintos, afinados durante millones de años de evolución, se estaban convirtiendo en una nueva amenaza. Marta hizo su primera llamada esa noche. Su nieto. Bobby contestó al segundo timbre. Abuela, ¿todo bien? Es bastante tarde. Bobby, cariño, necesito que vengas a visitarme y traigas a algunos de tus amigos de la Fuerza Aérea. Los que no hacen muchas preguntas. Hubo una pausa. Bobby había aprendido hacía mucho tiempo que cuando su abuela usaba ese tono en particular, algo interesante estaba a punto de suceder. ¿Qué clase de abuela de amigo? Del tipo que sabe cómo volar cosas por los aires. Y Bobby trae armas. Muchas armas. Durante los siguientes días, la propiedad de Marta se volvió muy concurrida. Bobby llegó con 3 de sus compañeros de escuadrón, todos ellos veteranos que habían visto suficiente acción como para resistir una invasión alienígena. Sorprendentemente, bueno, Ellen llegó en coche desde Denver con su hija Patricia, quien echó un vistazo a Blue y enseguida empezó a hacerle preguntas técnicas sobre el sistema de propulsión de su nave. El viejo Bill apareció con su sobrino, Randy, y una camioneta llena de equipo que definitivamente no era legal. Blue observó con asombro cómo estos humanos se unían a Marta sin dudarlo. Los llamó, les contó la situación, y simplemente aparecieron dispuestos a ayudar. Sin exigencias de pruebas, sin pánico, solo apoyo inmediato e incondicional. Así es la familia, explicó Marta, percibiendo su confusión. No es de sangre pura, pero la familia aparece cuando la necesitas. Bobby se acercó a Blue con cautela esa primera noche, con la mano apoyada en su arma, más por costumbre que por miedo. Así que eres el dragón espacial que salvó mi abuela. Blue asintió con cuidado. Y vienen los malos. Otro asentimiento. Bobby sonrió y Blue comprendió de repente de dónde sacaba Marta su particular determinación intrépida. Bueno, entonces, averigüemos cómo matarlos. Mientras el grupo se reunía en el granero, compartiendo ideas y esbozando planes, Blue se dio cuenta de algo profundo. El Consejo Galáctico tenía razón al temer a la humanidad. Pero se equivocaban sobre el porqué. No era la violencia de la humanidad ni su rápido avance tecnológico lo que la hacía peligrosa. Era esto: su capacidad para forjar vínculos a través de cualquier división. Su negativa a abandonar a los suyos. Su absoluta y aterradora convicción de que valía la pena luchar por algunas cosas, sin importar las probabilidades. Marta se sentó a su lado, con su pequeña mano apoyada en su balanza, y sonrió. No te preocupes, Blue. Vamos a ganar esto. ¿Sabes por qué? Blue proyectó curiosidad. Porque ahora eres uno de nosotros y cuidamos de los nuestros. La propiedad de Marta se había transformado en algo que habría dado pesadillas a cualquier general militar, de la mejor manera posible. Su tranquilo granero ahora parecía una mezcla entre el laboratorio de un científico loco y un depósito de municiones. Cables eléctricos serpenteaban por el suelo, conectados a equipos que zumbaban y parpadeaban con un propósito. Mapas cubrían cada superficie de pared disponible, marcados con líneas de elevación, patrones de viento y posiciones óptimas de tiro. Y en el centro de todo, Azul estaba sentado, observando a los humanos trabajar con la intensidad concentrada de quienes decidieron que el universo había cometido un terrible error al amenazarlos.
Bobby se había hecho cargo de la planificación táctica con la facilidad de quien ya lo había hecho antes, pero nunca contra extraterrestres. Se paró frente a un gran mapa del Valle de Marta, señalando varios lugares con un marcador. El valle se convierte en un cuello de botella natural justo aquí, explicó, tocando el mapa. Si podemos atraerlos a este lugar, tendrán una maniobrabilidad limitada. Montañas por 3 lados, solo una ruta de escape clara, que nos aseguraremos de que no esté realmente despejada. Su amigo Derek, un experto en demoliciones que había servido 2 veces en Afganistán, asintió pensativo. Podemos equipar la cresta norte con cargas. Nada del otro mundo, solo las suficientes para crear desprendimientos de rocas y bloquear su retirada. Hacer que se comprometan a luchar en lugar de huir. ¿Y sus escudos?, preguntó Patricia, la hija de Ellen. Estaba encorvada sobre lo que quedaba de los componentes azules de la nave. Su portátil se conectó a tecnología alienígena con un adaptador que había construido con piezas de repuesto y determinación. Según estas lecturas, sus sistemas defensivos pueden desviar la mayoría de las armas convencionales. Blue proyectó una imagen en la mente de todos simultáneamente, aún acostumbrándose a comunicarse con varios humanos a la vez. Vieron naves con velcro, con sus escudos brillando como pompas de jabón. Pero los escudos tenían puntos débiles. Los pulsos electromagnéticos podían interrumpirlos temporalmente. La radiación de microondas sostenida podía sobrecargar sus emisores. Y si se les golpeaba con suficiente fuerza cinética bruta en un punto, colapsarían. Así que necesitamos un pulso electromagnético, dijo Bobby, ya pensando. Algo lo suficientemente grande como para afectar a varias naves a la vez. El viejo Bill, que había permanecido callado hasta ahora, se aclaró la garganta. Era un hombre curtido de unos 70 años, con las manos marcadas por décadas de trabajo en el rancho y ojos que habían visto demasiado como para ser impactados por extraterrestres. Quizá tenga una idea al respecto. Durante la Guerra Fría, el gobierno probó algo llamado generador de compresión de flujo. Básicamente, convierte explosivos en una explosión electromagnética masiva. Tengo los materiales para construir 1 o 3. Todos lo miraron fijamente. ¿Qué? Bill se encogió de hombros. Me gusta leer y tengo mucho fertilizante. Marta sonrió desde su sitio junto a Blue. Conocía a Bill desde hacía 30 años y siempre había sido un hombre lleno de sorpresas. ¿Cuánto tardaría en construirse? 3 días, quizá 4. Necesitaré la ayuda de Ri y acceso a tu taller. Bill miró a Bobby. Y necesito que consigas algunos objetos específicos que no debería tener. Bobby sonrió. Conozco a un tipo. Mientras Bill y Randy empezaban a trabajar en los dispositivos EMP, Patricia se centró en el problema de la comunicación. La nave Blue estaba equipada con un comunicador cuántico que podía enviar mensajes a grandes distancias al instante. El problema era que casi había quedado destruido en el accidente. Había pasado los 2 últimos días intentando comprender una tecnología miles de años más avanzada que cualquier otra en la Tierra. Esto es increíble, murmuró, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. La fuente de energía por sí sola viola al menos 3 leyes de la física. O quizás aún no las hemos descubierto. Blue, ¿cómo interactúa este componente con la matriz de transmisión? Blue proyectó especificaciones técnicas directamente en su mente. Patricia abrió mucho los ojos al ver cómo la información inundaba su conciencia. Ecuaciones, diagramas, conceptos que la ciencia humana ni siquiera había teorizado. Dios mío, susurró. Dios mío, lo entiendo. Si puedo aumentar la energía usando nuestra red satelital y crear una cascada de resonancia a través del campo magnético local, agarró su portátil y empezó a escribir con furia. Puedo arreglar esto. De verdad puedo arreglarlo. Mientras tanto, el equipo de Bobby estaba convirtiendo el Valle de Marta en un campo de batalla. Colocaron todas las armas que pudieron conseguir en puntos estratégicos. Rifles de caza con miras de alta potencia.
La colección personal de Bobby de armas de fuego de uso militar que, sin duda, no debía haber sacado de la base. Incluso la vieja escopeta de Marta, que había usado durante 40 años para ahuyentar coyotes, ahora apuntaría a algo mucho más peligroso. Derek estaba especialmente entusiasmado con los emisores de microondas. Habían recuperado magnetrones de hornos microondas industriales y los habían improvisado para convertirlos en armas de rayos focalizados usando antenas parabólicas de la tienda de electrónica local. «Esto es brillante o una locura», dijo Derek, probando uno de los dispositivos. «Básicamente, estamos construyendo pistolas de microondas gigantes con electrodomésticos de cocina». «¿Por qué no ambas cosas?», respondió Bobby, ayudándolo a montar otro emisor en el tejado de la casa de Marta. Blue observaba todo esto con creciente asombro. Su gente habría pasado meses planeando semejante defensa, realizando simulaciones, optimizando cada variable. Estos humanos llevaban trabajando menos de una semana y ya habían creado un plan de batalla descabellado, brillante y que podría funcionar. Lo que más le impactó fue cómo trabajaban juntos. No había una jerarquía rígida ni una estructura de mando formal. Bobby daba sugerencias, no órdenes. Cuando alguien tenía una idea mejor, la compartían y el plan evolucionaba. Patricia gritaba una pregunta técnica desde el granero y Bill respondía a gritos desde el taller. Randy y Derek discutían afablemente sobre la mejor ubicación para las cargas explosivas mientras compartían un termo de café. Así luchaban los humanos, no individualmente, sino como grupo. Cada uno aportaba sus propias habilidades, sus propios conocimientos, confiando en que los demás hicieran su parte. Marta dedicaba su tiempo a coordinarlo todo, asegurándose de que la gente comiera y durmiera, animando con su aparentemente interminable suministro de café y galletas caseras. Pero Blue sentía que el tiempo se le escapaba. Cada hora acercaba el Velcros a estar completamente reparado. La cuarta noche, Patricia lanzó un grito triunfal que hizo que todos corrieran al granero. «Lo logré». Lloraba y reía a la vez. «El comunicador está conectado. Blue, puedes llamar a tu gente». Blue se dirigió al dispositivo, ahora conectado a una red de tecnología humana que habría horrorizado a los ingenieros de su gente. Era ineficiente, poco elegante, construido con soldadura y esperanza. Pero los ojos de Patricia brillaron de orgullo, y Blue sintió una oleada de respeto por este humano que había aprendido tecnología alienígena en 4 días. Con pura determinación, activó el comunicador y envió una señal de socorro, codificando su ubicación y la amenaza. El mensaje se disparó al espacio, rebotando por la red satelital, amplificado por la tecnología humana y alienígena que trabajaba en una armonía imposible. Ahora solo les quedaba esperar que llegara a tiempo a su flota. Bobby reunió a todos esa noche para una última sesión informativa. Formaron un círculo en el granero de Marta. Este extraño grupo de humanos y un dragón alienígena. Todos exhaustos pero decididos. Mañana por la mañana terminaremos los últimos preparativos. Bobby dijo que los Velcro probablemente atacarán en 48 horas, según las estimaciones de Blue. «Estaremos listos». «¿Y si no lo estamos?», preguntó Randy en voz baja. Marta habló antes de que nadie pudiera responder. «Entonces luchamos de todos modos. Eso es lo que hacemos. Luchamos por nuestro hogar, por nuestras familias, por los demás. Hemos superado peores adversidades antes». «¿Pero lo hemos hecho?», preguntó Derek. «Quiero decir, sin faltarle al respeto, pero estos son extraterrestres reales con armas de energía y naves espaciales». Marta sonrió, y había acero en esa sonrisa. «Mi abuela sobrevivió al Dust Bowl con nada más que determinación y una negativa a rendirse. Mi padre irrumpió en la playa de Omaha con un rifle y una oración. Ayudé a nacer bebés durante un tornado mientras el techo del hospital se desprendía a nuestro alrededor. La humanidad no sobrevive porque seamos fuertes. Sobrevivimos porque somos demasiado tercos para saber cuando estamos derrotados». Miró a cada uno de ellos a su alrededor.
Estos velcros creen que eran primitivos. Presa fácil. Están a punto de aprender una lección muy dura sobre lo que sucede cuando amenazas el hogar de un humano. Blue sintió algo feroz y protector surgir a través de su vínculo. Este humano anciano que había salvado su vida sin dudarlo. Ahora lideraba una defensa contra un enemigo que casi lo había matado. Y ella no tenía miedo. Ninguno de ellos lo tenía. Estaban listos. El Velcros llegó al amanecer, que fue su primer error. Habían estudiado la rotación de la Tierra, calculado el momento óptimo para atacar, cuando los humanos estarían cansados y lentos. Lo que no habían contado era que Martha Reynolds llevaba 50 años despertándose a las 5 de la mañana, y todos los demás habían estado funcionando a base de café y adrenalina durante la última semana. Dormir era negociable. Proteger la Tierra no. Blue lo sintió antes que nadie. Sus sentidos captaron la distorsión en el espacio cuando 3 naves abandonaron su escondite tras la Luna. Proyectó una alerta en cada mente humana de la propiedad. Y el tranquilo valle de Marta estalló en un caos controlado. «Están aquí», gritó Patricia desde su estación de monitoreo en el granero, viendo cómo las lecturas se disparaban en sus sensores improvisados. 3 naves descendiendo rápido. 2 minutos para que estén dentro del alcance. Bobby ya se estaba moviendo, su entrenamiento, tomando el control. Todos a sus posiciones. Derek. ¿Están listas las cargas? Listos y esperando. Derek respondió desde la cresta norte, con el dedo sobre el detonador. Marta agarró su escopeta, revisó los cartuchos una vez más y se colocó cerca de la puerta del granero. No le temblaban las manos. Había pasado miedo muchas veces en su vida, pero el miedo nunca le había impedido hacer lo que debía hacer. Blue se movió a su lado. Sus escamas brillaban a la luz del amanecer, con las alas extendidas a pesar del dolor persistente de sus heridas. A través de su vínculo, Marta sintió su determinación, su gratitud, su feroz necesidad de proteger a estos humanos que se habían convertido en su familia. ¿Juntos?, preguntó Marta en voz baja. Juntos. Blue se proyectó de vuelta. Las naves Velcros descendieron como sombras que caían, bloqueando el sol naciente. Eran más pequeñas que la nave de Blue, pero seguían siendo enormes, cubiertas de un blindaje negro que parecía absorber la luz. Los puertos de armas brillaban con una energía verde enfermiza. Los rayos de escaneo de la nave líder recorrieron el valle, y Marta casi pudo sentir su desprecio. Un dragón herido. Formas de vida primitivas con armas de proyectiles químicos. Esto sería rápido. Ese fue su segundo error. Las naves se situaron en formación flotante justo encima del cuello de botella, justo donde Bobby había predicho. Sus escudos brillaron al hacerse visibles, y Marta pudo oír el agudo sonido de sus sistemas de armas cargándose. «Ahora», gritó Bobby. El viejo Bill activó los 3 dispositivos PEM simultáneamente. El valle se iluminó con furia electromagnética. Todas las baterías de coche del condado, conectadas en serie y detonadas con precisión sincronizada, crearon un pulso que impactó contra los escudos Velcros como un golpe físico. Los escudos parpadearon, se tambalearon y, durante exactamente 3 segundos, se desplomaron por completo. Ese fue todo el tiempo que Patricia necesitó. Activó los emisores de microondas, 12 de ellos ubicados alrededor del valle, todos enfocados en los sensores expuestos de la nave. Los sistemas Velcros se descontrolaron, las alarmas sonaron y sus computadoras de puntería se quedaron ciegas de repente. «¡Dale!», Derek gritó y abrió fuego con todas sus fuerzas. La mañana estalló en disparos. Bobby y su equipo se habían posicionado en terreno elevado, lo que les proporcionaba una línea de visión despejada. Apuntaron a los puntos débiles que Blue había identificado en el agujero, donde el blindaje era más delgado. Las balas rebotaron en el metal alienígena, y aunque la mayoría no penetraron, algunas sí. Pequeñas victorias, muerte por 1000 cortes. Los Velcros, al darse cuenta de que habían caído en una trampa, intentaron remontar y retirarse.
Fue entonces cuando Derek activó las cargas en la cresta norte. Toneladas de roca y tierra se desplomaron, bloqueando su ruta de escape y enviando escombros a estrellarse contra los motores de la nave más cercana. La nave se tambaleó lateralmente. Salía humo de sus propulsores dañados. Las rampas de aterrizaje de los Velcros se abrieron y las tropas salieron en masa. Se veían exactamente como Blue les había mostrado. Criaturas insectoides moviéndose con gracia depredadora, portando armas que crepitaban con energía. Debían ser al menos 40 de ellos contra 13 humanos y un dragón herido. Los Velcros claramente creían que las probabilidades estaban a su favor. No había luchado contra humanos antes. No había estudiado la historia de la Tierra más allá de escaneos superficiales. No sabía que los humanos habían pasado milenios perfeccionando el arte de matar seres más grandes y fuertes que ellos. Blue rugió, un sonido que sacudió el suelo y resonó en las ventanas, y se lanzó hacia adelante. Aún se recuperaba, aún herido, pero también estaba furioso. Estas criaturas habían intentado matarlo. Y ahora amenazaban a su familia. Marta había visto muchas cosas en sus 72 años, pero ver a Blue luchar era algo completamente distinto. Se movía como la muerte líquida, agitando la cola para aplastar a los soldados de Velcros. Sus garras desgarraban sus armaduras como papel. Ráfagas de energía lo golpeaban, quemando nuevas heridas en sus escamas, pero no disminuía la velocidad. No podía disminuir la velocidad. No con Marta y los demás dependiendo de él. Mientras tanto, los humanos luchaban con brutal eficiencia. El equipo de Bobby usaba tácticas de guerrilla, disparando desde cobertura y moviéndose constantemente. Randy había improvisado cócteles Molotov que ardían con fuego químico lo suficientemente caliente como para derretir la armadura de Velcros. Ellen, de quien todos suponían que se quedaría atrás, resultó ser una tiradora experta con un rifle de caza, abatiendo objetivos desde el segundo piso del granero. Y Marta se mantuvo firme cerca de la entrada del granero con su escopeta, disparando metódicamente a cualquier Velcros que se acercara demasiado. No intentó disparos complicados, solo centrar la masa, recargar, volver a disparar. Años de memoria muscular de temporadas de caza y práctica de tiro ahora aplicados a proteger su hogar. Un soldado Velcro se abrió paso entre el caos, dirigiéndose directamente hacia ella. Su arma estaba levantada, la energía crepitaba en el cañón. Marta acababa de disparar su último proyectil. No había tiempo para recargar. La cola de Blue surgió de la nada, impactando a la criatura con la fuerza suficiente para lanzarla 9 metros contra un banco de nieve. A través de su vínculo, Marta sintió su pánico por lo cerca que había estado, seguido de una firme determinación de que no volvería a suceder. La batalla duró 20 minutos, aunque parecieron horas. Los Velcros lucharon con fiereza, pero estaban acostumbrados a presas fáciles. Especies que entraron en pánico, que se dispersaron, que imploraron clemencia. Los humanos no hicieron nada de eso. Los humanos se enojaron, y humanos enfurecidos con armas y ventaja de campo aparentemente fueron más de lo que los Velcros habían esperado. Cuando los Velcros supervivientes finalmente se retiraron a sus naves dañadas, Patricia desencadenó su sorpresa final. El virus que había estado cargando en sus sistemas durante toda la pelea se activó. Todos los sistemas de comunicación en esas naves transmitieron repentinamente el mismo mensaje a través de todas las frecuencias de los Velcros y los canales del Consejo Galáctico. Pruebas de sus crímenes, ubicaciones de sus bases ocultas, prueba de docenas de mundos cosechados. Las naves cojeaban hacia el cielo, dejando rastros de humo y chispas. Sus pilotos estaban desesperados por escapar antes de que aparecieran más humanos. Porque si este pequeño grupo podía luchar contra ellos, ¿qué pasaría cuando llegaran los verdaderos ejércitos de la Tierra? Marta bajó su escopeta y se sentó pesadamente en una paca de heno, todo su cuerpo temblando por la descarga de adrenalina. Blue se movió a su lado, bajando su enorme cabeza para que pudiera apoyarse en sus escamas. Habían ganado. Increíblemente locos,
Realmente habían ganado. Fue entonces cuando el cielo se abrió de nuevo. Por un momento aterrador, Marta pensó que los Velcros regresaban con refuerzos. Pero estas naves eran diferentes, más grandes, más elegantes, y tenían marcas que Blue reconoció al instante. Su gente, su flota, habían recibido la señal de socorro. 20 naves dragón descendieron sobre el valle de Marta, armadas y listas para la batalla. El comandante de la flota, un antiguo dragón llamado Cabe, que había luchado en 100 guerras, esperaba encontrar una masacre o a su explorador perdido muerto. En cambio, encontró a Blue y Sano, de pie protectoramente junto a una pequeña abuela humana mientras aún flotaba humo de la batalla reciente. Caberris aterrizó personalmente, sus escamas marcadas por siglos de combate, sus ojos observando la escena con creciente incredulidad. Equipo de Velcros destruido. Marcas de quemaduras por todas partes. Humanos armados con armas primitivas alzándose victoriosos. Explícate, ordenó Cabes, su voz mental como un trueno retumbante. Blue lo compartía todo a través de la red mental de su especie. El accidente, Marta salvándolo, el vínculo que habían formado, los humanos que se habían unido para luchar contra un enemigo que debería haber estado muy por encima de sus capacidades. Cabe volvió su mirada ancestral hacia Marta, quien lo miró a los ojos sin pestañear. «Lo salvaste». «Necesitaba ayuda», dijo Marta simplemente, con una mano aún apoyada en sus escamas azules. «Y entonces luchaste contra los Velcros. Tú, un solo anciano de una especie primitiva, organizaste una defensa contra los invasores que han destruido civilizaciones». Marta se irritó un poco ante lo primitivo, pero se mantuvo educada. «Amenazaron mi planeta. Mi familia. ¿Qué otra cosa se suponía que debía hacer?» Cabe guardó silencio un largo rato. Entonces, algo que podría haber sido diversión tiñó su mente. El Consejo Galáctico lleva mucho tiempo debatiendo sobre la humanidad. Algunos dicen que tu especie es demasiado violenta, demasiado impredecible, demasiado peligroso para contactar. Miró a los humanos reunidos, exhausto pero firme. Ahora veo lo que realmente son. Son la especie que encuentra a un extraño moribundo en la nieve y dice, hoy no. Durante las siguientes horas, llegaron más naves. Observadores del Consejo Galáctico, diplomáticos, científicos que querían estudiar la batalla imposible que los humanos habían librado contra los Velcros. El virus de Patricia se había propagado por la galaxia y los Velcros estaban siendo perseguidos por todas las especies civilizadas. A la Tierra se le ofreció un puesto en el Consejo Galáctico. Al principio, a prueba, pero con contacto real, con una membresía real. El aislamiento de la humanidad había terminado. Blue decidió quedarse como el primer embajador de la Tierra, estableciendo su residencia permanente en el granero significativamente ampliado de Marta. El Consejo protestó, diciendo que era demasiado valioso para desperdiciarlo en un mundo tan remoto. Los espeleólogos los desestimaron. Blue se había ganado el derecho a elegir. 3 meses después, la propiedad de Marta se había convertido en algo entre una embajada y la atracción turística más extraña de la galaxia. Blue ayudó a negociar tratados y acuerdos comerciales. Marta se aseguró de que todos tuvieran café y enseñó a los extraterrestres sobre las costumbres terrestres. La historia se extendió por toda la galaxia. La historia de una abuela que salvó a un dragón y cambió el curso de la historia. Los humanos que lucharon contra adversidades imposibles con cinta adhesiva y determinación. La especie que observó el vasto y peligroso universo y dijo, podemos con ello. Y en un pequeño valle de Colorado, Marta Reynolds se sentó en su mecedora junto a un dragón espacial de 9 metros, enseñándole a tejer mientras contemplaban juntos la puesta de sol. «¿Sabes?», dijo Marta, «mi club de lectura se reúne el próximo martes. Deberías venir». Ellen se moría de ganas de conocerte en persona. Blue proyectó una cálida diversión. «Habrá más galletas». Obviamente, no puede haber club de lectura sin galletas. En algún lugar del espacio,
Los Velcro actualizaron sus bases de datos por última vez. Tierra, evítala a toda costa. La especie designada como humanidad es peligrosamente protectora de la familia. Amenaza de la clase abuela confirmada. No te involucres. Y la galaxia aprendió una lección importante.